El primer concepto que se usa para organizar a los seres vivos es el concepto de población, que indica el conjunto de seres vivos que viven de la misma especie, ¿no es cierto? Y que habitan un mismo territorio. Por ejemplo, puede ser ahí en la imagen el grupo de pingüinos que son la misma especie, ¿no es cierto? Y están en ese territorio, ¿no es cierto? Es una población. También se considera comunidad al conjunto de poblaciones, o sea, al conjunto de pingüinos, a los peces, a los lobos marinos que ven ahí, que habitan el mismo territorio, como pueden ser los lobos, los peces, etcétera, ¿no es cierto? Ecosistema se considera el conjunto formado por las comunidades de los seres vivos, su medio ambiente y todas las interacciones que ocurren entre ellos. Entonces ahí considera también el medio ambiente que lo rodea. Y por lo tanto la especie habíamos dicho que era un grupo de seres vivos con características similares y que pueden reproducirse entre sí, teniendo descendencia fértil. ¿Ya? Entonces, los de la misma especie van a poder reproducirse entre sí y poder tener descendencia fértil. Entonces, el ecosistema es la parte natural que se considera autosustentable y capaz de mantenerse en equilibrio y perdurar en el tiempo, que va a estar conformada por los seres vivos y los elementos del ambiente, ¿ya? Que se van a transformar en dos cosas, biocenosis o biotipo. La biocenosis es el sistema componente biológico del sistema, o sea, lo que va a tener vida en el sistema. Y los biotipos van a ser los componentes abióticos, o sea, los componentes que no tengan vida y que van a ser parte del ecosistema, como por ejemplo pueden ser la temperatura, las precipitaciones, el lago, las piedras, etcétera. ¿Ya? Todo lo que no tenga vida y son parte del ecosistema se considera biotipo. Entonces, el ecosistema va a estar formado por el biotipo y la biocenosis, ya la parte con vida y la parte sin vida, y su relación van a formar el ecosistema. A diferencia del hábitat, que es el lugar donde vive normalmente un animal o una planta, que va a estar caracterizado con frecuencia por una forma vegetal dominante o un rasgo físico, ya como puede ser un bosque, un arroyo, la selva, entre otras. También se puede decir que las especies pueden ocupar distintos hábitats en distintas etapas de su ciclo vital. Ya pueden ir variando, como por ejemplo los mosquitos que nacen en el agua y después se van al aire. ¿Ya? Entonces ahí van cambiando de hábitat. Y también otro concepto importante es el de nicho ecológico, que se usa más para la función que cumple la especie animal o vegetal dentro del ecosistema, ya como vemos ahí a la abejita, ¿no es cierto? Que sin duda cumple un papel muy importante en nuestra vida, ya que polinizan a muchos árboles y estos pueden dar sus frutos o seguir siendo fértiles, ¿no es cierto? Entonces, es la estrategia de supervivencia utilizada por una especie y que incluye la forma de alimentarse, de competir con otras, de cazar, de evitar ser comida, ¿no es cierto? Dentro del ecosistema va a cumplir una función importante, ¿no es cierto? El nicho biológico es el componente amplio, se refiere también al espacio físico, al papel que cumple el organismo en la comunidad y también su posición dentro de las variantes ambientales como la temperatura, la humedad y el pH de los suelos. Es decir, cómo actúa la especie bajo determinadas condiciones ambientales del hábitat. ¿Ya? Entonces el nicho ecológico es las distintas fases que va a poder cumplir un animal, ¿no es cierto? Es la función que va a cumplir dentro del ecosistema, para mantener el equilibrio también. Entonces, ahora vamos a pasar un poco a ver la flora y fauna que va a tener Chile y algunas formas de arruinar un poco el ecosistema, ¿no es cierto? Para finalizar con un poco con lo que se puede
hacer al respecto, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las autoridades o los programas que tratan de proteger un poco el ecosistema acá en Chile? Entonces, Chile se caracteriza, ¿no es cierto?, al ser un país geográficamente muy disperso, ¿no es cierto?, ya que es muy largo, ¿no es cierto?, nuestro país y posee climas muy diversos, posee una flora bastante diversa, ¿no es cierto?, bastante diferente, como son las que ven ahí en la imagen, ¿no es cierto?, flores de distintos colores, árboles de distintos tamaños, ¿no es cierto?, como por ejemplo destacan ahí flores como la ñañuca, la araucaria, los azulillos, el bosque de lenga, los distintos cactus, ¿no es cierto?, que también son floridos, el canelo, que es un árbol mapuche, ¿no es cierto?, que es de muy buena vibra, estaban diciendo el otro día, ¿no es cierto?, el ciprés, el ciruelillo, la palma chilena, que está acá en el Parque Nacional La Campana, y el roble, ¿ya? Que también son árboles nativos de Chile, entre otros, ¿no es cierto? Acá se nombran varios y yo les nombré ahora los que están acá en las fotos, que son más representativos. Y también la fauna también es bastante variada debido a lo anterior también, aquí geográficamente es muy variado, principalmente el clima. Y así la fauna va a tener muchas aves, ¿no es cierto? Animales marinos, aves, y también algunos, ¿cómo se llama? Algunos venados marsupiales. Entonces tenemos, por ejemplo, la águila chilena, el cóndor, que es de nuestro escudo nacional, el chuncho o un búho, ¿no es cierto? El flamengo de James, el guanaco, el huemul, el lobo de mar, el coipo, la chinchilla, el pudú, el puma, ¿no es cierto?, que está en la Patagonia y a veces se ha visto en Santiago, ¿no es cierto? Y la vicuña, ya entre otros. Hay otros tipos de animales que igual se consideran nativos de Chile, ¿no es cierto?, pero nombramos los principales. Y acá aparecen más, ¿no es cierto?, como los pingüinos de Humboldt, las gaviotas, jureles, atunes, etcétera. Entonces ahora pasaremos a ver algunas actividades que realiza el humano, ¿no es cierto?, y su impacto en el medio ambiente, ¿ya? Y sin duda esto es lo que ha ido afectando en la extinción de distintas especies o desaparición momentánea de algunas. Entonces, todos los seres vivos dependemos del ambiente para satisfacer nuestras necesidades. Sin embargo, la actividad humana ha dejado huellas muy evidentes de su intervención en el ecosistema, como por ejemplo puede ser la deforestación, la tala de bosques, incendios, caza indiscriminada, contaminación del suelo. Ya, eso lo vamos a ver ahora un poquito más detallado, ¿no es cierto? Entonces, algunas actividades humanas para que dañan el ecosistema son, por ejemplo, la agricultura y la ganadería. Principalmente, ¿cómo lo van a hacer? Ya que ambas necesitan en sí grandes cantidades de espacio para poder, ya sea en la agricultura para poder plantar, ¿no es cierto? O en la ganadería para poder dejar a los animales y que consuman alimentos, ¿no es cierto? Entonces, ya van a ocupar grandes espacios que van a afectar el ecosistema y también se van a aplicar pesticidas, ¿no es cierto? Ya sea para los cultivos, para que los cultivos no tengan malezas, tampoco tengan algunos bichos que se coman a los mismos cultivos, ¿no es cierto? Entonces se usan pesticidas que dañan el ecosistema y también en la ganadería también se usan fertilizantes y pesticidas que van a querer principalmente potenciar la alimentación de los animales, pero igual va a perjudicar un poco el ecosistema, ¿no es cierto? Además de los mismos desechos de los animales que van a aumentar la concentración de los nutrientes en el suelo, principalmente van a afectar el pH, pudiendo ser nocivo para los ecosistemas, ¿ya? Pudiendo ser tóxico para los ecosistemas.
Otras actividades humanas, ¿no es cierto?, que han afectado el ecosistema, principalmente la destrucción de las especies, ¿no es cierto?, ha sido la caza indiscriminada y la pesca también indiscriminada. En la caza indiscriminada, los pueblos antiguos se decía que cazaban para alimentarse, pero en la actualidad esta práctica, ¿no es cierto?, se considera más que nada con fines deportivos y puede llegar a provocar la desaparición de las especies en la naturaleza. Especies como el huemul han sido víctimas de la caza indiscriminada principalmente por su carne, ¿no es cierto?, que puede brindar, y es una de las especies que estuvo a punto de extinguirse acá en Chile por su caza indiscriminada. También la pesca, esta práctica, ¿no es cierto?, ha sido exagerada en grandes cantidades, ¿no es cierto? Se extrae muchos peces y no respetan el ciclo de crecimiento de ellos, ¿ya? Sino que sacan en grandes mallas, ¿no es cierto? Y sacan peces que, por ejemplo, no les sirven, que son muy chiquititos, y por eso es lo que se crea el tipo de veda, ¿no es cierto? Veda de caza o veda de pesca, que se llama, que es cuando no pueden cazar a ciertas especies, por ejemplo, cuando están en periodo fértil y pueden estar embarazadas. Entonces, en ese tiempo no se permite la caza de ciertas especies para evitar que se pierdan en gran número. Otro factor importante, ¿no es cierto?, es la tala indiscriminada, eh, ya que se pierden grandes extensiones de bosque nativo. Principalmente lo que va a hacer esto es que se van a perder en los refugios y el alimento de los animales que viven en estos ecosistemas, dañando gravemente el bosque, ¿no es cierto?, y la naturaleza. A veces también, ¿no es cierto?, en la misma búsqueda de la reforestación, plantan árboles que no pertenecen a la zona y eso daña los ecosistemas, ya que hay unos árboles que solicitan mucha agua y no están aptos para este ecosistema, ¿no es cierto? Y lo afecta. Ya por eso a veces siempre es recomendable plantar árboles nativos en las zonas que corresponden. Otra forma de contaminar, ¿no es cierto?, de la industria, ¿no es cierto?, a través de la contaminación que generan a través de las combustiones que hacen en su interior. Principalmente quema combustibles fósiles como el petróleo y el carbón y sus derivados van a liberar al ambiente o a la atmósfera contaminantes como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre, además de favorecer también la producción de el ozono en la capa más baja de la atmósfera, lo que también es muy oxidante y también nos daña. Otras actividades industriales, ¿no es cierto?, dependiendo de la actividad, se pueden liberar desde materiales pesados, que se refieren a metales pesados, disculpen, que se pueden albergar en nuestro organismo, también en las aguas residuales, que van a pasar al torrente del agua del río, al agua del mar, y van a ser los principales contaminantes industriales, ¿no es cierto?, tanto a la atmósfera como al agua residual. Esto igual es importante de las aguas residuales porque aunque las liberen, por ejemplo, no en el mismo río, sino que en la tierra, en algún lado, estas igual se pueden filtrar y llegar al agua subterránea provocando también contaminación. ¿Ya? Así que se considera igual contaminación y deberían tratar mejor estos residuos que generan la industria, ¿no es cierto? Y para finalizar, chiquillos, tenemos algo que la Corporación, ¿no es cierto?, Nacional Forestal, la CONAF, en Chile, es la entidad encargada eh, de cuidar, ¿no es cierto?, los distintos bosques principalmente, también ayuda al Ministerio de Agricultura, o sea, es dependiente del Ministerio de Agricultura y administra la política forestal de Chile.
¿ya? Y también fomenta el desarrollo del sector, principalmente con la generación de parques, ¿no es cierto? Se dice que ahora el sistema se compone de 105 unidades distribuidas en 41 parques nacionales, 46 reservas nacionales y 18 monumentos naturales a cargo de la CONAF. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer principalmente la CONAF? Fomentar el establecimiento y restauración de los bosques, eh, va a buscar el aumento del arbolado urbano, ¿no es cierto? Que en las ciudades haya más árboles, que la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático. Ya el cambio climático se ha visto aumentado, ¿no es cierto?, por la contaminación de los combustibles fósiles que aumentan las cantidades de dióxido de carbono y han ido aumentando el calor que se siente en la atmósfera, ¿no es cierto? Por lo tanto, el cambio climático ha ido aumentando, ¿no es cierto? Y los árboles, la cantidad de árboles o cuidar la naturaleza nos va a ayudar un poquito a combatir esto, ¿no es cierto? También busca la protección de los recursos vegetacionales y la administración de las áreas silvestres protegidas del Estado, ya para las actuales y futuras generaciones. Principalmente ahora también está en la lucha, ¿no es cierto?, contra los incendios forestales, cualquier cosa que ocurra, ¿no es cierto?, que si ustedes pueden ver algún incendio que se está recién provocando, o si se ven humo que cualquier persona lo está realizando, se podría denunciar a la CONAF para que actúen y prevengan algún incendio forestal. ¿Ya? Aquí al último, al final, tenemos a su ícono que es Forestín, el cual es un castor que busca prevenir, ¿no es cierto?, los incendios forestales. Entonces, eso más que nada, chiquillos, vimos los componentes del ecosistema, los distintos conceptos involucrados, ¿no es cierto? Después vimos los factores que influye el ser humano para destruirlo. Y finalmente vimos la Corporación Nacional Forestal en Chile, que es la encargada de cuidar nuestros bosques. Se les adjunta una guía, chiquillos, en donde deberán aplicar lo visto, ¿no es cierto?, en estas diapositivas. En primera parte viene un verdadero o falso que deberán justificar las falsas, ya relacionadas a los distintos ecosistemas y los conceptos vistos. También viene un cuadro comparativo en donde deberán señalar las diferencias entre los conceptos de biocenosis y biotipo, ya que se vieron en el ecosistema. Y además deberán explicar qué es lo que es un nicho ecológico, qué es lo que entendieron por nicho ecológico. Ya, esto es parte de la guía solamente para complementar sus estudios y lo más importante que es lo que deben enviarme ya o sea, al finalizar esta semana, chiquillos, es el último plazo para poder optar al 7. Ya después van a poder seguir enviando, pero van a tener disminución en sus puntajes. Así que todo aquel que quiera un 7 deberá enviarla esta semana la pregunta esencial 28 también, la cual dice que cuáles son las principales actividades humanas que generan problemas en la contaminación de los ecosistemas. Ya que fueron lo último que vimos. Ahí usted debe señalar tres y cuáles problemas genera. ¿Ya? Señalarlas y qué problema genera. Entonces, eso fue la guía, chiquillos.